Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, maestro. Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablar sobre los motores trifásicos de inducción. Los motores trifásicos de inducción son máquinas eléctricas que transforman la energía eléctrica en energía mecánica mediante interacciones electromagnéticas. Están diseñados para funcionar con la potencia de corriente alterna trifásica utilizada en muchas aplicaciones industriales. La electricidad de CA, corriente alterna, cambia de dirección negativa a positiva y viceversa, muchas veces por segundo. Este tipo de motor eléctrico es también denominado motor asincrónico trifásico, ya que una de sus características distintivas es que la velocidad de su campo estatórico bajo condiciones de régimen permanente nunca será igual a la velocidad mecánica del giro del eje del motor. Funcionamiento. El principio del motor de inducción puede explicarse de la siguiente manera. Un disco de metal conductivo puede girar libremente alrededor de un eje vertical. Si se dispone un imán que también puede girar libremente sobre el mismo eje que el disco está dispuesto encima de este último y tiene sus extremos curvados hacia abajo para que su flujo magnético corte el disco. Cuando el imán gira, las líneas de flujo magnéticas cortan al disco e inducen corrientes a él. Cuando la corriente atraviesa los arrollamientos de las tres fases del motor, en el estator se origina un campo magnético que induce corriente en las barras del rotor. Dicha corriente da origen a un flujo que, al reaccionar con el flujo del campo magnético del estator, originará un par motor que pondrá en movimiento al rotor. Dicho movimiento es continuo debido a las variaciones también continuas de la corriente alterna trifásica. Componentes. Los principales elementos constructivos de un motor de inducción común se agrupan en los bobinados eléctricos del estator y rotor. Un motor trifásico de inducción está compuesto por diferentes partes que se muestran en la figura y se describen a continuación. 1. Carcasa. Contiene todos los componentes del motor eléctrico: estator, rotor, eje, etc. 2. Estator. Es un bloque de chapas de acero especial ranuradas para alojar los bobinados. 3. Rotor. Junto al propio ventilador son las partes giratorias del motor. Existen dos tipos constructivos basados en el mismo principio y funcionamiento: bobinados en cortocircuito o jaula de ardilla. 4. Eje. Soportado por los rodamientos alojados en las tapas. Es el elemento sobre el cual se encuentran fijados el motor y el ventilador. Por sus extremos se acopla al equipo al cual debe impulsar. 5. Chavereto. Ubicado en el extremo del eje, aloja la chaveta, que es un elemento destinado a mejorar la fijación del acople entre el motor y, propiamente dicho, el equipo impulsado. 6. Ventilador. Montado sobre el eje, fuera de la carcasa, genera el aire para la refrigeración. 7. Cubreventilador. Se utiliza para proteger el ventilador mecánicamente y evitar contactos directos con él. 8. Tapas. Son dos, una anterior y otra posterior. Cierran el estator y alojan los rodamientos del eje. En algunos tipos constructivos, la fijación del motor al equipo impulsado se hace mediante una tapa delantera especialmente diseñada, llamada brida. 9. Rodamientos. Son dos y se encuentran alojados en cada una de las tapas. Son los que sostienen y a su vez permiten el giro del eje. 10. Base. Se utiliza para fijar el motor, propiamente dicho, a una fundación o base. Forma parte de la carcasa. 11. Cáncamo de izaje. Se provee a partir de una determinada potencia. Está fijada a la carcasa. Se utiliza cuando es necesario movilizarlo. 12. Cajas de conexiones. Se fija a la parte externa de la carcasa y es el lugar donde se conectan los cables de alimentación a los extremos de los bobinados que están en el estator. 13. Chapa característica. Fijada a la superficie extrema de la carcasa. Contiene los datos caracterizados del MET, tales como potencia eléctrica nominal, corriente eléctrica nominal, grado de protección mecánica, etc. 14. Anillos o rings.
Se utilizan junto a los rodamientos en las tapas y ofician como el sello mecánico para evitar la fuga del lubricante. Existen dos componentes fundamentales en un motor de inducción. Uno es el estator, que es la parte estacionaria del circuito del motor. Se constituye por un grupo de bobinas arrolladas alrededor del núcleo laminado con forma de cilindro hueco. El otro es el rotor, que es la parte móvil del circuito electromagnético. Consta de una serie de barras conductoras o de arrollamientos dispuestos en forma cilíndrica, que se insertan en el interior del rotor. El mismo gira en forma solidaria el eje del motor y que se encuentra dispuesto en forma coaxial a este. No existe contacto directo eléctrico entre el rotor y el estator. La energía eléctrica se transfiere desde el estator al rotor por inducción. Hay dos tipos principales de rotores que pueden disponerse dentro del estator del motor. El rotor tipo jaula de ardilla. Un rotor tipo jaula de ardilla consiste en una serie de barras macizas conductoras, dispuestas entre ranuras labradas en la cara del rotor y cortocircuitadas en cada extremo por anillos. El rotor devanado está constituido por un grupo completo de devanados trifásicos que se construyen para hacer las imágenes especulares de los devanados del estator. Las fases de los devanados del rotor están conectadas usualmente en estrella y los extremos de los tres conductores del rotor están unidos a anillos rozantes dispuestos sobre el eje del motor. Una de las características de los motores trifásicos de inducción son que su arranque es automático y más eficiente en comparación de un motor monofásico. No tiene par de arranque y requiere medios auxiliares para iniciar. En comparación con el motor monofásico, el motor trifásico tiene un mayor factor de potencia y eficiencia. Además, para transmitir la misma cantidad de energía a la misma tensión, una línea de transmisión trifásica requiere menos material conductor que una línea monofásica. Es por ello que el sistema de transmisión trifásico es más barato. Por ejemplo, para una cantidad dada de potencia, el sistema trifásico requiere conductores con un área de sección transversal más pequeña. Esto significa un ahorro de cobre y por lo tanto los costos de instalación originales son menores. Los motores trifásicos tienen un par uniforme, mientras que la mayoría de los monofásicos tienen un par pulsante. El funcionamiento paralelo de los motores trifásicos es más sencillo que el del monofásico. En resumen, los motores trifásicos son muy robustos, relativamente baratos, generalmente más pequeños, tienen propiedades de arranque automático, proporcionan una salida más estable y requieren poco mantenimiento en comparación con los motores monofásicos. Los motores trifásicos son máquinas que están presentes en numerosas aplicaciones que van desde los ámbitos hogareño, hospitalario, de servicios hasta los industriales, entre otros. Por su variedad de potencia y tamaño son muy usados y se emplean para accionar compresores, bombas de agua, ascensores hidráulicos o eléctricos, escaleras mecánicas, entre otros. A mí me tocó hablar de los tipos de motores trifásicos de inducción. Los motores asíncronos o de inducción trifásicos se clasifican según el tipo de rotor en motores, jaula de ardilla y anillos rozantes, por lo que los motores, dependiendo del tipo de su rotor, serán motores de jaula de ardilla y motores de anillos rozantes, llamados también motores de rotor bobinado, respectivamente. Motor de rotor bobinado y anillos rozantes. En este tipo de motores el rotor va ranurado igual que el estator y en él se coloca un bobinado normalmente trifásico similar al del estator conectado en estrella y los extremos libres se conectan a tres anillos de cobre aislados y solidarios con el eje del rotor. Sobre los anillos se colocan los portaescobillas que a su vez se conectan a la placa de bornes del motor. Por esto en la placa de bornes de este motores aparecen 9 bornes. La gran ventaja que presentan estos motores en su parte de arranque, ya que puede alcanzar hasta 2.5 veces el par nominal, mientras que la intensidad en el arranque es similar a la del par nominal. Para realizar la puesta en marcha es necesario la conexión de un reostato de arranque conectado en serie en el bobinado del rotor, y una vez alcanzada la velocidad de régimen se puntean los anillos en estrella. En la figura podemos ver un esquema de conexión de estos motores. Arranque de un motor trifásico de rotor bobinado mediante reostate conectado en serie con el rotor. El motor de rotor en cortocircuito es la construcción más sencilla, de funcionamiento más seguro y de fabricación más económica. Su único inconveniente
es el de absorber una elevada intensidad de arranque a la tensión de funcionamiento. En el momento de arranque este motor está acoplado directamente a la red. Presenta un momento de rotación de 1,8 a 2 veces el régimen, pero la intensidad absorbida en el arranque toma valores de 5 a 7 veces la nominal. Para facilitar el conexionado en la placa de bornes del motor, los extremos del bobinado inductor se disponen como muestra su puesta en marcha en realizar una forma simple y sencilla mediante un interruptor manual tripolar. Estos interruptores han de estar diseñados para la intensidad del motor. La intensidad del momento de arranque de motores que no cumpla la relación pueda hacer que salten las protecciones o bien perjudicar las líneas que los alimentan. Para evitar estos inconvenientes se disminuye la tensión en el periodo de arranque y con ello la intensidad, y una vez alcanzada la velocidad de régimen se conecta el motor a su tensión nominal, con lo que se logra amortiguar la intensidad de arranque. Para conseguir esto se utilizan los siguientes procedimientos: arranque estrella delta, arranque mediante autotransformador, arranque mediante resistencias en series con bobinado estatórico. En conclusión, en general los motores eléctricos llevan a cabo la transformación de la energía eléctrica en mecánica. Se los utiliza para impulsar distintos equipos y se conectan mediante los elementos adecuados y necesarios a las instalaciones eléctricas. El MTI es el tipo de motor más utilizado en la industria. Algunos autores afirman que el 90% del total de los motores instalados en la industria de todo el mundo son motores trifásicos de inducción. Esto se da por su gran robustez simplificada y constructiva frente a otros tipos de máquinas.